¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Ecos del Parque TV. Bueno, ¿qué pasó después del incendio? El incendio fue declarado ya controlado y extinguido en marzo. Mientras ocurría el incendio, había un equipo técnico conformado por integrantes del ICE, de la Dirección Regional Patagonia y del área forestal, que van a estar hoy aquí en el programa, que todos los días, trabajaban en hacer un análisis del comportamiento del fuego, qué estaba pasando, sacaban fotos. También participó gente de conservación, del Departamento de Conservación de Buenos Aires. Se trabajaba todos los días en analizar, ver qué estaba pasando con el fuego, cómo avanzaba la vegetación, el clima, si vendía un frente frío o no, qué podía generar eso. Y hacían sobre el final del día un mapa mostrando el perímetro de cómo iba avanzando el fuego. Este trabajo técnico que tenía que ver con aportar información sobre cómo iba avanzando el fuego, lo que iba pasando en el territorio, era sumamente importante para que luego otras personas, otros decisores tomen decisiones operativas. ¿Se acuerdan que esto nosotros lo hablábamos? El incendio era en una zona muy compleja, con mucha vegetación, muchas pendientes, venían frentes fríos que traían mucho viento. Había que tomar decisiones sobre los brigadistas y sobre los grupos que estaban ahí metidos en los bosques según el comportamiento del clima y un montón de condiciones. Ese fue uno de los trabajos. Entonces, cuando terminó el incendio, lo que se empezó a hacer es, con todos esos datos, armar un estudio y un análisis de cómo fue el comportamiento del fuego. Pero además dijeron, ¿por qué no invitamos a investigadores del CONICET como Tomás Kirchberger o Juan Gouda, que ellos estudian esto hace muchísimos años, para hacer un análisis sobre cómo impactó el fuego y cómo se fueron quemando diferentes zonas? Entonces se hizo un análisis satelital de severidad del fuego. Todos estos dos grandes informes se terminaron de presentar hace poquito y se hizo la primera presentación a todo el cuerpo técnico del Parque Nacional Nahuel Huapi, que está trabajando en un proyecto de rehabilitación integral sobre el área afectada, donde uno tiene que aprender de muchísimas cosas y proyectar muchísimas acciones. Entonces, hoy en Ecos del Parque TV lo que vamos a ver es conocer este equipo de trabajo, pero además vamos a ver un resumen de este informe del comportamiento del fuego y un resumen del informe que se hizo con los investigadores del CONICET y del INIBIOMA y con la gente de parques sobre la severidad del fuego. Esto es muy, muy importante, muy interesante, porque además al final se dieron sugerencias o recomendaciones sobre las acciones a hacer en toda esa cantidad de hectáreas. ¿Cómo intervenir? Hay que hacer plantaciones, hay que cerrar, hay que dejar que la naturaleza se regenere de forma natural, hay que implementar acciones ganaderas. Esto es muy, muy importante. Así que ustedes en Ecos del Parque TV van a tener hoy, esto es una primicia porque a futuro la idea es que estas charlas se puedan difundir también con otros grupos y con otras instituciones que participaron en todo este proceso, y es información muy valiosa, tenemos mucho que aprender. Así que en Ecos del Parque TV, como no tenemos mucho tiempo, yo ya me voy a despedir porque lo que van a ver hoy dura son cerca de 50 minutos, porque son las presentaciones para que ustedes puedan interiorizarse y no tenemos mucho tiempo, se nos acaba el tiempo. Así que quiero agradecer a Anabela, a Paula, a Marce Bari, a Tomás, a Juan Gouda, que participaron de este taller y que nos brindan toda esta información. Así que yo los dejo, nos volvemos a encontrar la semana que viene, pero quédense ahí, porque hoy en Ecos del Parque TV, ¿qué pasó después del incendio?
¿Qué tal? Soy Marcelo Bari, trabajo en el Parque Nahuel Huapi, en el Departamento de Incendios, en el área técnica. Yo soy Paula, trabajo en la Dirección Regional Patagonia Norte. Bueno, mi nombre es Tomás Kitzberger, yo soy investigador del CONICET, en el Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente. ¿Qué tal? Soy Juan Gouda, colaborador de Tommy en el INIBIOMA, en el grupo de dinámica de bosques. Mi nombre es Anabela Carp, estoy trabajando en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en el área forestal. Y estamos hoy en Ecos del Parque contando un poco la experiencia del trabajo de los equipos técnicos en el manejo de fuego y en la evaluación de los incendios forestales. Se formó un equipo técnico para dar apoyo al combate al inicio del incendio, el equipo de Nahuel Huapi, que ya veníamos trabajando en otras tareas relacionadas al manejo de fuego. Y durante el incendio, buscando información y buscando los datos necesarios para poder poner en la mesa donde se toman decisiones operativas, decisiones de combate, nos fuimos dando cuenta que hay que utilizar distintas herramientas y tener distintas capacidades de usar esas herramientas. Por lo tanto, fuimos involucrando y pidiendo colaboración a distintas personas, a distintas instituciones, y de esa forma se fue logrando un equipo ampliado, técnico, de trabajo, de apoyo a la tarea del parque en el incendio puntual, y que también genera otros productos, otras informaciones, otros análisis que pueden servir al manejo posterior de los incendios, porque en un ambiente propenso a quemarse, en un ambiente donde hay incendios forestales, el organismo que le toca gestionar ese territorio tiene que saber o desarrollar acciones antes, durante y después de los incendios. Hay un montón de acciones que se pueden hacer antes para tratar de determinar qué va a pasar cuando haya un incendio en ese lugar, durante para tratar de predecir el comportamiento y colaborar con el combate, y en las tareas posteriores pueden haber tareas de rehabilitación de áreas, de regeneración, de reconstrucción de sendas de uso público dañadas. Digamos, hay un montón de tareas que requieren de información que se genera mediante el abordaje técnico y haciendo análisis con distintas herramientas que otros compañeros del equipo técnico van a pasar a contar. Fui parte también del equipo que trabajó durante el incendio, del equipo técnico con Anabela y con Marcelo, y en estas herramientas extras que contaba Marcelo que hacen falta usar, una de las que utilizamos fue una herramienta diseñada por compañeros de CONICET, Tomás y Juan, y una ex compañera también de la regional, un simulador, y en el marco de ese trabajo en conjunto, más de la discusión, ¿no?, que requiere incluso cuando estamos ante un evento de las características que fue el incendio del Stephen Martin, pero también después, una vez que ya pasó, que se terminó el incendio, que se extinguió, decidimos seguir trabajando en conjunto para analizar qué había sucedido con esa vegetación que se quemó, qué había sucedido en esa área afectada. Y bueno, ese fue otro trabajo que hicimos ahí en conjunto, en colaboración con el equipo de INIBIOMA. Y bueno, a raíz de este incendio, en realidad hace 35 años que me interesan los incendios y que estudio incendios, pero a raíz de este en particular tuvimos la novedad de que empezamos a trabajar en conjunto con parques nacionales, con distintos grupos en parques nacionales, y es como que notamos un cambio en el sentido de empezar a trabajar en forma interinstitucional y no las instituciones en forma separada. Tenemos muchas cosas para compartir, mucha información para compartir, muchas herramientas que maneja uno y no maneja el otro, y bueno, en ese sentido creo que es un trabajo muy fructífero el de que Parques venga hacia CONICET a pedir cosas que ellos necesitan, nosotros nos interesemos por los problemas de ellos y las demandas de esta institución que tiene un territorio que manejar. Y en ese sentido nosotros desde la ciencia y técnica nos sentimos muy halagados de poder contribuir a problemas de la sociedad, a problemas de la naturaleza, de la biodiversidad. Y en ese sentido estamos muy contentos de esta nueva interacción y esperamos que
que se prolongue en el tiempo y no solo con este incendio, sino con otras problemáticas del parque. Para nosotros los incendios, o para mí los incendios, eran el modo de ver cómo se recupera la vegetación, los bosques, y hace como 12 años arrancamos un trabajo conjunto con Parques Nacionales, fue la vez anterior, que derivó en un modelo compartido, que Parques le daba su uso y nosotros nuestro uso, cada uno con sus fines, pero que se centraba en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Eso gatilló tal vez la necesidad de Parques para que retomáramos ese trabajo ya en una situación de combate, y creo que el desafío que nos queda ahora es el de fortalecer ese tipo de interacciones donde hay un montón de experiencia de campo en Parques que muchas veces no se vuelca en el ámbito académico, y viceversa, ¿no? Un montón de ideas académicas que son muy difíciles de llevar a práctica si no tenemos un correlato en el territorio. Así que estamos planeando nuevas aventuras, o para que no ocurra. ¿O para cuándo? ¿O para cuándo? Empecé con el plan de manejo del fuego que estamos llevando adelante con el área técnica del ICE, toda el área de conservación, y Paula Presti, que está con nosotros desde la dirección Patagonia. De ahí comenzó mi trabajo. Si bien soy técnica forestal, hago sistema de información geográfica, trabajo en eso, así que estuve prestando servicios en todo lo que fue el incendio, monitoreando, saliendo sobre vuelos, haciendo fotos satelitales, fotos aéreas, perdón, y con lo cual fuimos reconstruyendo los polígonos día a día para los reportes y para las tareas de campo en el incendio. De eso también derivó de trabajar en conjunto, de poder trabajar con la dirección Patagonia a través de Paula y el director anterior, Javier Grofel, poder juntarnos con el equipo técnico científico de CONICET, y de ahí empezaron a salir este primer trabajo en conjunto, que es el de severidad, y bueno, con un montón de información que dio ese incendio para poder seguir haciendo otros tipos de trabajos, como vienen ahora, que es el comportamiento del fuego, que estamos planeando hacer ese documento y trabajarlo. Después, desde el parque, desde el área protegida, se está trabajando, se vienen haciendo otros trabajos también que tienen que ver con el incendio que pasó, con estas tareas de post-incendio. Una de esas es el proyecto que se está generando de rehabilitación del incendio, por lo cual estuvo buena la charla que se dio hoy en conjunto para que todas las áreas del parque tengamos la misma forma de comunicarnos y de entender la problemática ocurrida, y poder tomar acciones desde cada área para la rehabilitación, proyectos o acciones que se lleven adelante. También se está generando un protocolo de plantaciones, que con esto también es un insumo nuevo para el área, lo cual permite, dentro de las charlas la charla que se dio, saber qué especies vamos qué lugares vamos a rehabilitar, con qué especies y demás. Entonces es muy importante el conocimiento que tenemos de la parte científica, y como decían acá los compañeros, de hacer un ida y vuelta de la parte de terreno, por ahí más nosotros con la parte de saberes, y el poder compartir, esperemos que generen productos más, que se puedan seguir expandiendo, y que aparte se puedan seguir proyectando, ¿no? Seguimos en Ecos del Parque TV, no te vayas. Vamos a la siguiente nota. Bueno, vamos a empezar dando un contexto, hablando un poco sobre algunas generalidades del incendio, y después pasamos a la presentación puntual del trabajo de severidad, que el informe ya circuló, muchos de ustedes ya lo pudieron leer. Como todos saben, este fue un incendio de primavera con una tormenta. Este incendio arrancó con una tormenta de rayos bastante importante, que duró poco tiempo, duró 2 horas nomás, pero abarcó toda el área de Nahuel Huapi y dejó en esta zona 4 focos, pero en Bariloche dejó un incendio también que estuvo muy contenido por la lluvia, porque acá llovió más. La ocurrencia de rayos es bastante habitual. Hay historia de ocurrencia de rayos en el bosque andino patagónico, y hay un ejemplo, es en ese mismo lugar una lenga impactada por rayo
encontrada. La cicatriz que deja es muy característica, la cicatrización que hacen las plantas vivas también es muy característica y se puede ver en todo el bosque andino patagónico. Dependiendo de las especies es más fácil, la lenga suele tener el fuste limpio, entonces es más fácil verlo, en un coihue por ahí es más difícil. En las primeras recorridas y hablando con Javi, con el guardaparque de la seccional, vimos este incendio. Este esqueleto de un incendio viejo, ¿no? Lo vimos en función de cómo se ve la marca del fuego en todo el bosque andino patagónico, ¿no? Este es un ambiente modelado por el fuego y uno puede ver cómo está recortado entre el coihue ciprés y la lenga arriba, toda la franja arbustiva esa que tiene forma de incendio. Y uno, es más, puede ver por qué tiene esa forma, no que lo causó, pero sí que lo condujo a un incendio viejo, ¿no? Y en este caso, después de la recorrida esa por lago, viendo las laderas, nos fuimos a imágenes, y en las imágenes está bien, se nota bien la forma del incendio viejo, ¿no? Yo le pusimos en ese momento 110, pero no sabíamos bien, creo que fue en 1907, ¿no? Después vos lo dataste bien. Como todo el bosque andino patagónico, este valle tiene historia de rayos y tiene historia de incendios antiguos. Por ser un área de un uso restringido, la zona donde inició y hacia el oeste es un área intangible, está muy impactado por ganado asilvestrado, pero no hay otras actividades que impliquen que baje la carga de combustible, por lo tanto estas fotos son de una recorrida antes que llegue el incendio al fondo del Martín, ¿no? Como pueden ver, debajo de las copas verdes el suelo es gris de material muerto, seco, tirado en el piso, ¿no? Ese de amarillo que está ahí soy yo, parado arriba de un coihue. Esa es la vegetación que hay en ese lugar. Ese tipo de matriz, ¿no? De un bosque grande, coihue ciprés, muy grande, con árboles muy añosos. Y bueno, restos de floración de caña de hace 10 años, creo, y no volvieron a salir cañas verdes, y están todas esto gris que hay tirado en el piso es caña muerta, florecida hace 10 años, ¿no? Ese es el ambiente donde ocurrió este incendio. Entonces, en líneas generales, en un incendio de que llevó el tiempo que llevó este incendio y el tamaño que tiene, se vieron varias formas, varios comportamientos distintos en este incendio, ¿no? Desde quema superficial, solo el combustible que estaba en el piso, por lo tanto con velocidad de propagación lenta, con intensidad por la carga, pero velocidad de propagación lenta, y acumulación de rescoldo ya de los primeros momentos, ¿no? Del primer día del foco ya había consumido gran cantidad de combustible y había rescoldo, eso indica que había mucha carga también, ¿no? Hubo varios escapes asociados al ingreso de frente frío, que es cuando ingresa el aire del Pacífico y bueno, cambia la condición meteorológica bien abrupta, por eso se llama frente, porque es un sistema que se va moviendo y cuando llega a un lugar le otorga esas características meteorológicas al lugar, que son más que nada de viento. Lo que está asociado al escape de los incendios es el viento en el ingreso de frentes, ¿no? Después, como duró mucho tiempo, tuvo varias condiciones meteorológicas durante su desarrollo, durante la vida del incendio. Entonces hubo días donde hubo escapes asociados a la condición meteorológica, independientemente del viento, baja humedad relativa, aumento de temperatura, gran desarrollo convectivo, focos secundarios. Y lo que determinó mucho la forma que tiene y el comportamiento en algunos sectores es el terreno. Las pendientes, no tanto la exposición, eso habría que estudiarlo más. Estamos en estudio de este incendio, ¿no? Tenemos la información que tenemos, hemos logrado hacer los informes que hemos hecho hasta ahora, pero hay un montón de material, hay un montón de experiencias, hay un montón de dimensiones que tiene este fuego y el manejo del fuego en general en el ambiente, que estamos en proceso de estudio. Así que a medida que vamos trabajando, vamos sacando más datos y vamos a ir haciendo, obviamente, vamos a ir compartiendo la información, haciendo más presentaciones, pero una cosa muy particular y muy determinante de una forma que después tal vez cuando veamos lo de severidad se va a notar, es la influencia que tuvo el terreno, la forma del terreno en el comportamiento de fuego. Hay que tener en cuenta que el valle que está ocupado por los lagos Stephen Martin es un valle muy bajo respecto al resto de Nahuel Huapi, tiene unas cuestiones de microclima particulares y los cerros que los rodean son altos, de la misma altura que el resto en el parque, por lo tanto las pendientes son bastante pronunciadas. Eso tuvo mucho que ver en el comportamiento que tuvo este incendio, ¿no?
Esta cronología es para ver cómo en el tiempo fue variando un poco la forma. Casi todos los primeros mapas están en la misma escala de mapa y eso en amarillo es el borde que pudimos obtener del incendio. Este fue después del primer escape. Hasta antes de esto teníamos como dato los puntos que vimos en el primer mapa, que fueron los 4 focos que generó la tormenta de rayos, ¿no? 2 de estos focos estaban en el Martin, 3, uno en la Lenga, que se ve ahí, se ve acá, faltaría un puntero, y otro fue en el Stephen, que se logró extinguir en ese momento, en el ataque inicial. Después esa área se volvió a quemar, digamos, ¿no? Por el avance de la otra parte. Pero este es el primer mapa que pudimos hacer, el primer perímetro que pudimos tener después del primer escape, donde teníamos claramente dos lugares distintos, con comportamientos distintos, que era el foco secundario, que le llamábamos la muela entre nosotros para ubicarnos, porque visto desde el helicóptero tenía una forma de muela, ahí no se nota tanto, pero cuando uno volaba tenía esa forma. Por ahí no vamos a repasar las fechas, pero estos son los distintos momentos, claro, son distintos momentos, y ese crecimiento se ha dado por escapes asociados a distintas causas que mencionamos antes, ¿no? Ese fue el momento, esto fue el 26 de diciembre, me acuerdo perfecto de la foto, cuando saltó el lago, ¿no? Ahí parece, si uno ve el dibujo, parece que hubiera saltado por la angostura, en realidad no saltó acá, saltó por acá, y después quemó acá, después quemó esta parte, ¿no? La angostura es entre el Martin chico y el Martin grande, ¿no? Saltó por un gran desarrollo convectivo, que hacía 2 días que tenía ese desarrollo convectivo, había empezado un poco más al este, y ese día llegó al punto donde saltó. Y esos fueron los días, se deben acordar, los que estaban en Bariloche, que la ciudad se tapó de humo, porque el humo salía hacia el este, pero después dio la vuelta y en un momento vino por la cordillera, me parece, y tuvo como 2 frentes de humo en la ciudad. Fea, entre comillas, de nuestro polígono acá es porque las imágenes no veían nada porque estaba tapado de humo, en los vuelos no veíamos nada, desde el piso no se veía nada. Entonces esa parte, ese justo este mapa creo que lo dibujamos con los focos de calor de MODIS, que no son muy precisos, así que la calidad del dato que vos tenés te modifica la forma. Acto seguido, varios días después, cuando pudimos obtener mejor información, mejores sobrevuelos, volábamos, sacábamos fotos, después nos sentábamos mirando las fotos, mirando el accidente geográfico y dibujando, ¿no? Eso donde no se podía llegar. En los lugares que estaban los compañeros trabajando por el borde, usábamos track de GPS. Cuando había una buena imagen Sentinel sin nube, se corregía con imagen Sentinel. Digamos, esos eran los métodos que usamos para hacer el polígono del incendio. Bueno, en este mapa, este es del 14 de enero, había pasado antes, ahí ya se nos fue del parque. La línea verde es el límite de Nahuel Huapi con la provincia de Río Negro, que coincide con el río Villegas acá y con el Manso abajo. Y bueno, esta parte es el Cerro Áspero, del otro lado del río Villegas, que ya pasó a la provincia de Río Negro. Cercano a esta fecha fue el avance hacia el este del incendio, se ancló en el Cerro Áspero. Después estamos al 2 de febrero. Desde esta fecha hasta el final de la temporada, hasta que se lo declaró extinguido, la actividad del incendio siguió, bueno, adentro, en algunos bordes, pero sobre todo hacia el oeste. Y esto es lo que mencionaba hoy, que particularmente le otorgó las características de comportamiento esta ladera. La rugosidad del terreno, la carga, y siguió avanzando hacia el oeste hasta que se lo declaró extinguido, ¿no? Este es el último polígono que hicimos del incendio. Está corregido con todos los datos que pudimos, ¿no? Con imágenes Sentinel, con track de terreno hecho por los compañeros y con observaciones de campo, observaciones aéreas, volando con helicóptero, sacando fotos y dibujando, como habíamos dicho. Y tiene la forma, algunas formas de donde veíamos quemado contra no quemado, ¿no? Esto nos da 6.700 hectáreas, este polígono nos dio 6.700 hectáreas. Después teníamos algunas partes que no las habíamos caminado, pero las habíamos visto desde el lago, donde de lejos se ven verdes, pero cuando las veíamos a nivel del lago se veía que había actividad de fuego debajo y no lo pudimos comprobar. Entonces
hicimos unas partes que suponíamos que estaban parcial quemados, porque no los habíamos podido comprobar y es una tarea post incendio ver bien cómo quedó la forma en los lugares que podemos verlo, ¿no? Entonces, sumando esas áreas parciales quemadas, nos da 7.390 hectáreas, 91, ¿no? Puntualizo sobre el área porque cuando veamos ahora el trabajo de severidad, vamos a ver que el área es distinta. El área del polígono, sumando todas las categorías de severidad, es distinta. Eso requiere un estudio posterior hasta que, si decidimos revisar el borde del incendio para determinar, oficializar un área y decir el incendio Stephen Martin para el parque Nahuel Huapi mide tanto, hay que hacer algún plan para ver con qué método volvemos a revisar. Pero lo que mencionaba hoy, la diferencia de forma te la puede dar la calidad de datos, ¿no? Lo más ajustado es el track de GPS, ¿no? Ir caminando por el borde, esto está quemado, esto no está quemado, y eso tiene un error. Eso tiene un error de pocos metros, pero tiene error. Una imagen Sentinel está muy bien porque ves todo el área cuando está despejada, ves bien quemado contra no quemado. El tema que los bordes, como la imagen tiene un píxel de 30 metros, por ahí esos 30 metros te corren para un lado, te corren para otro y eso te puede dar una diferencia de área. Gran incendio forestal y incendios de sexta generación o quinta son conceptos que están circulando por todos lados. Si ven las noticias, en este momento el hemisferio norte está sufriendo una ola de calor bastante interesante asociada a un montón de incendios en todo el hemisferio, digamos, ¿no? Tienen varias implicancias, varias causas, pero hay una que tenemos que pensar que es inevitable que suceda. Los incendios suceden. Es cierto que uno se prepara para tener un ataque inicial efectivo y de hecho el ataque inicial en combate a incendios es efectivo, tiene una efectividad alta. Acá y en todas partes del mundo es efectivo, la efectividad es muy alta, 90% o más. El problema que se ve por las noticias hoy, cuando uno mira las noticias del Parque Nacional Yosemite o de España, es el porcentaje donde el ataque inicial no es efectivo. Y esos son los grandes incendios forestales y esos son los que queman todo lo que pueden. Y eso que pueden significa que está la condición meteorológica, que está el combustible y que está la topografía alineada como para que pueda pasar eso. Por eso digo que pueden, digamos, ¿no? Me parece que convendría cerrar acá la charla en relación al incendio puntualmente para dar paso a lo de severidad, ¿no? Seguimos en Ecos del Parque TV, no te vayas. Estás mirando en Ecos del Parque TV. Este informe, que tengo entendido que ya circuló por todas las áreas, es un relevamiento de la severidad, o sea, del efecto del fuego sobre la vegetación, solo satelital, ¿no? Por eso dice relevamiento satelital. ¿Por qué? Porque tiene una parte, esta metodología también, que es de validación a campo, ¿no? Entonces uno va al campo y además de lo que ve la imagen, después capaz que Tomás lo puede contar, se suma, ¿no? Como una validación de que lo que te estaba mostrando el satélite es realmente lo que sucedió en el terreno. Este trabajo es como un primer pantallazo, ¿no? Entonces es usando imágenes satelitales. Acá están todas las personitas que trabajamos en esto y es un equipo multidisciplinario, es un trabajo muy interesante en conjunto entre parques y CONICET, es algo que está bueno que suceda. Se aprende mucho de los dos lados. Empezamos a trabajar en realidad durante el incendio. Bueno, está Juan, ¿dónde está Juan Gouda? Acá está Juan también. No sé si se acuerdan de Mónica Mermós, que trabajaba en la regional también. Bueno, hace un par de años ellos desarrollaron un simulador de propagación de incendios y durante este incendio lo pusimos un poco a práctica, ¿no? Es experimental todavía, pero empezamos trabajando con eso, viendo cómo avanzaba el fuego, tomando distintos puntos, hicimos ese trabajo en conjunto primero. Esto está interesante, sí, me gustaba la idea de mostrárselo. Esto es un registro de todos los rayos que hubo ese día, ese 7 de diciembre,
Esto lo detecta todo un sistema que hay nacional que se puede ver desde una plataforma que se llama Georrayos, y esto es un recuadro del área, ¿no?, afectada, y estos son, todo lo amarillito son rayos detectados. De todos esos rayos detectados, 4 iniciaron focos de incendios, ¿sí? Ese es cuando el operador detectó el primer foco en el fondo del Martín. Por eso, bueno, la importancia de que haya, ¿no?, como un sistema de detección temprana. Este incendio es el de mayor superficie del Parque Nacional registrado. Y bueno, y también, como les contaba Marce, entra dentro de lo que se denomina gran incendio forestal. Bueno, el objetivo de este trabajo es hacer esto, como les comentaba, ¿no?, realizar un análisis temprano del grado de afectación de la vegetación por parte de este incendio, utilizando sensores remotos. Una de las cosas que le vamos a mostrar y lo que hicimos en este primer trabajo es estimar el área de afectación y la severidad total, después Tomás les va a mostrar la severidad total, y también por unidades de vegetación, ¿sí?, por tipo forestal. Después, otra cosa muy interesante que se hizo fue analizar posibles trayectorias de qué va a pasar de acuerdo a las distintas severidades que se detectaron, qué va a pasar con esos tipos forestales, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles podrían perderse? ¿Cuáles de esos parches que se detectaron podrían perderse y no recuperarse naturalmente? ¿Y cuáles sí se podrían recuperar naturalmente? Por último, la idea de tener esta primera evaluación es poder dar recomendaciones, ¿no? Bueno, tenemos este análisis y ¿qué hacemos ahora, no? ¿Qué es la severidad? O cómo se la puede definir. Si bien hay distintos tipos de definiciones, las podemos reducir en esto, ¿no? El cambio que se observa en la vegetación, se puede incluso en el suelo, como consecuencia del efecto del fuego, ¿no? Y se mide por medio de la pérdida de biomasa, ¿no?, y de materia orgánica. Diferenciar entre restauración y rehabilitación, dos conceptos distintos, pero también dos marcos de trabajos distintos, ¿no? La restauración es el proceso de asistir en la recuperación y en el restablecimiento de la estructura y del funcionamiento de un ecosistema que sufrió alguna modificación, ¿no? Y en rehabilitación son acciones tendientes a mejorar funciones del ecosistema, ¿sí?, no a restaurar exactamente lo que estaba antes, sino más bien apuntando a procesos ecológicos. Bueno, primero quería agradecer que nos hayan invitado desde Parques a este tipo de trabajos que nosotros consideramos que tienen que hacerse de forma interdisciplinaria e interinstitucional porque es la única forma de hacerlo bien. Creo que la complementación de distintas instituciones es fundamental en este tipo de esfuerzos de cuestiones tan complejas como son el tema de incendios forestales, ¿no? Y en otros temas también. Esta metodología es una metodología muy estándar que se utiliza en muchos lugares del mundo cuando ocurre un incendio, especialmente en incendios grandes. Y es una metodología que tiene la ventaja de que es una información que sale muy rápido. En cuanto se apaga el incendio, uno puede rápidamente ir a tomar imágenes o rescatar imágenes satelitales post-incendio. Y es una metodología que en Patagonia en realidad no es nueva tampoco porque lo veníamos haciendo en épocas que estaba Mónica Mermoz en la delegación, ella venía trabajando en ese tema de forma bastante más manual, porque la tecnología fue evolucionando. Ya para los incendios grandes de las últimas décadas, creo que el primer incendio que yo conozco que haya habido un informe de este tipo es el de Chalhuaco. Después hubo para Lolog, hubo para Alerces. Después nosotros con Javi Grofel trabajamos, con Romy y con otros, trabajamos en el de Chuarila, fuera del parque. Bueno, entonces, un poco para explicarles cuál es la metodología. Uno obtiene una imagen preincendio, en este caso fue justo el día que cayeron los rayos. El día anterior, ¿no? Era un día hermoso, no había nubes, uno busca imágenes con baja nubosidad, en lo posible menos del 5%. Y después uno espera a que el incendio se apague. Y finalmente el 11 de marzo obtuvimos esta imagen que posiblemente refleje 99,9% de lo que se quemó quizás, o que no es lo mismo que lo que se murió, porque en realidad hay árboles y plantas que se mueren después del incendio. ¿Sí? Entonces, posiblemente si tomemos una nueva imagen ahora en la primavera o en el verano,
esta marca sea un poquito más grande porque siempre hay un efecto de borde de mortalidad de árboles por calor, pero una mortalidad un poco diferida en el tiempo. Pero bueno, esta es la metodología, ¿no? Preincendio, postincendio, estos son imágenes multiespectrales. Recuerden que las imágenes no son fotografías, sino son distintos sensores que van tomando en distintas longitudes de onda la reflectancia, ¿sí? Incluso longitudes de onda que nosotros no vemos. Por ejemplo, el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta. Bueno, utilizando entonces estos sensores que van desde el visible hasta la onda corta, y aprovechando de que las superficies cambian en lo que se llama la respuesta espectral, es decir, la vegetación tiene esta reflectancia, refleja en el visible, refleja mucho en el infrarrojo, refleja poco en la onda corta, pero los lugares quemados es casi al revés, ¿no? Fíjense que en los lugares quemados hay poca reflexión en el infrarrojo y hay mucha reflexión en la onda corta. Entonces, aprovechando esas diferencias entre vegetación y lugar quemado, podemos armarnos estos índices que se llaman NBR, NBR preincendio, NBR postincendio, y si restamos el índice preincendio del índice postincendio, obtenemos lo que se llama el DNBR, que es la diferencia de ese índice, que nos da una idea de la severidad del fuego, porque cuanto más severo es el fuego, menos vegetación hay, por ende estas diferencias se agrandan. Entonces matemáticamente uno calcula estos índices, después uno lo relativiza, esto es un tecnicismo, no importa, pero finalmente uno termina con un mapa de índice, de DNR, NDBR. Y en el mundo ya está estandarizado esto lo hizo el Servicio Geológico de Estados Unidos para los incendios de Norteamérica, pero que se está utilizando casi en todo el mundo hoy, que es un estándar de rangos de RDNBR o DNBR que sugieren distintas severidades de fuego. Entonces, para este rango del índice tenemos una severidad baja, moderada alta y alta, ¿sí? Cuanto mayor es este índice, mayor es la severidad. Y una vez teniendo esas mapas de severidad, lo que quisimos es cruzarlo también con la vegetación, ¿sí? Obtuvimos el mapa del CIEFAP del 2016, que es un mapa que tiene distintas jerarquías de unidades de vegetación. Utilizamos la jerarquía 2 de la vegetación, que divide, ahora van a ver los tipos de vegetación que dividen el territorio, pero básicamente tenemos bosques de coihue, bosques mixtos de coihue y ciprés, bosques de ciprés, matorrales, vegetación altoandina y demás, algunos distintos tipos de matorrales y mallines. Bueno, y luego, una de las cosas que comentaba Paula es, hicimos algo que se va un poquito de lo estándar, y es tratar de estimar cuáles son las áreas, en base a la severidad encontrada, cuáles son las áreas en donde uno esperaría regeneración natural y áreas donde no esperaría regeneración natural. Conociendo un poco la ecología de las especies, con Juan y con los dos Juanes, hace mucho tiempo venimos haciendo estudios de cómo se dispersan las semillas, cuáles son los rangos de distancia a las cuales estas especies, que son especies obligadas, semilleras obligadas, ¿sí? El coihue, la lenga, el ciprés, son especies que necesitan reproducirse en forma de dispersión de semillas, no tienen la capacidad de rebrotar. Entonces, la única forma que tienen de regenerar es a través de su rango de dispersión de semillas y de otras variables relacionadas con la capacidad de producir plantines, ¿no? Entonces, definimos que los lugares que potencialmente pueden regenerar en este incendio y en general en los incendios en Patagonia son los lugares que tuvieron severidades bajas o moderadas bajas, que está representado con este simbolito así, o bien lugares que se quemaron en alta severidad, pero que estaban cerca de lugares o no quemados, o quemados en severidades bajas o moderadas bajas. Entonces, generamos, esto se hace en un ambiente de sistema de información geográfica, hicimos un buffer alrededor de estas áreas no quemadas o quemadas a bajo severidad. Entonces se generaban como estos cinturones que a veces los vemos en la naturaleza, especialmente en bosque de lenga se ve la regeneración de incendios antiguos en forma de franjas. Y decidimos este buffer, que es un buffer 30 metros,
que es más o menos la franja por afuera de la cual hay muy poca probabilidad de que haya dispersión por semilla. Así como hicimos los lugares de regeneración potencial, también definimos los lugares de pérdida potencial, es decir, pérdida de bosque, conversión de bosque a otro ecosistema, matorral, pastizal, que es lo que vemos en el paisaje. Muchísimos de nuestros matorrales y pastizales que vemos son producto de incendios viejos, ¿sí? Entonces, sabemos que hay muchos lugares que se queman y que nunca, naturalmente, la vegetación puede regenerar, ¿sí? Entonces, esos lugares los definimos como lugares de severidades moderadas, altas, o fuera del buffer que habíamos definido antes, ¿sí? Si se cumplían esas dos condiciones, alguna de esas dos condiciones, lo definíamos como lugar con pérdida potencial. Aquí tenemos entonces las primeras estadísticas que salieron del mapa y acá está rankeado los tipos de bosque y de vegetación desde el más afectado en términos de área, que son los bosques de coigüe y ciprés, los bosques mixtos. Luego vienen los de coigüe, luego los matorrales, los bosques de lenga, nirantales y cipresales, y luego algunos otros tipos que son menos importantes. Pero fíjense que entre bosque de coigüe y ciprés y bosque de coigüe se están llevando casi el 46% del área, ¿no? Seguimos en Ecos del Parque TV, no te vayas. Bueno, esto es un poco, este es el producto general obtenido, ¿no? Que es el mapa de severidad del incendio. En verde clarito la severidad baja, que la ven como casi que no se ve, ¿no? Como que hay pixelitos por acá dando vuelta verdes, algunos por aquí. Luego tenemos las moderadas bajas, que son los amarillos, los naranjas y las rojas, que son las que dominan, ¿sí? Fíjense que un 56% del incendio se quemó en alta severidad. Alta severidad no necesariamente quiere decir que el 56% del área está destruida. No es así. ¿Por qué? Porque la mayoría de esta alta severidad corresponde a los matorrales. Y nosotros sabemos que los matorrales son nuestros sistemas resilientes al fuego. Son los que rebrotan después de fuego. Ahora vamos a ver, por eso ahora lo que hicimos luego es dividir esto en tipos forestales para poder tener realmente una idea de qué es lo que se destruyó y qué no se destruyó. A ver, vamos por tipo de vegetación, ¿sí? Entonces, fíjense que los bosques de coigüe y los bosques de coigüe y ciprés, el porcentaje de severidad alta es mucho más bajo, ¿sí? En el bosque de coigüe un 30%, y hay una buena cantidad. ¿Se acuerdan que nosotros definíamos que los lugares que regeneran son estos verdes y amarillos? Bueno, fíjense que casi la mitad de lo quemado de coigüe tiene capacidad de regenerar naturalmente. Más las franjitas esas de los buffers, que ahora los vamos a ver. El bosque de coigüe y ciprés un poquito menos, pero aún sigue siendo importante, digamos, son los sistemas que se quemaron, yo diría, a menor severidad. Los bosques de coigüe, los bosques de coigüe y ciprés. Fíjense que ya si entramos en bosques de ciprés y de lenga, esto ya crece. Fíjense, el cipresal se quemó en alta severidad. El lengal, bastante alta severidad diría también. Hay solo un cuarto de los cipresales que se quemaron en baja y moderada baja, ¿sí? Exactamente, es siempre dentro del polígono de incendio, ¿sí? Fíjense también la disposición espacial, ¿no? De dónde se están generando los lugares de baja severidad. Por ejemplo, en lenga es muy interesante ver que esta zona de tan escarpada que mencionaba, y es la zona que se quemó último, fue la lenga que quemó, ardió en menor severidad. Además, el nivel de precipitación más alto, ¿sí? Ladera sur o sudeste. Estos son laderas norte, laderas mucho más secas, que tenían lenga acá arriba y posiblemente hayan sido o regenerados del incendio del 1907 o algunos lengales maduros que ardieron en alta severidad, y fíjense que dejan como pequeños bordes contra la lenga no quemada, dejan bordes de baja severidad. Son clásicos bordes de fuego, ¿no? En donde el fuego avanza y en el lugar donde frena hace un incendio de baja severidad. Claro, es un efecto freno, digamos, ¿no? La siguiente, estos ya son los matorrales mixtos y los nirantales. Acuérdense que estos sistemas son sistemas rebrotantes. Quiere decir que estos sistemas en 2 o 3 años los tenemos así de altos, ¿sí? O 4 años quizás,
van a recuperar muy rápido, pero sí es verdad que se queman en alta severidad, porque son muy inflamables, ¿sí? Y el problema con estos sistemas inflamables, que lo venimos diciendo en la literatura bastante con Juan Paritz y Juan Gouda, es que en realidad funcionan como mechas. Es decir, si bien son resilientes en sí ellos, funcionan como mechas y llevan el fuego a lugares que no deberían quemarse. Por ejemplo, los lengales, ¿sí? Entonces, es un problema. O sea, el manejo del fuego en Patagonia no es fácil, porque tenemos sistemas muy inflamables y muy adaptados al fuego, o preadaptados, y sistemas poco inflamables y poco adaptados al fuego. Y tenemos que lidiar con eso, con esa mixtura de dos sistemas con evoluciones diferentes. Siguiente. Bueno, estos son los mapas de lo que llamamos trayectorias potenciales. En verde son los lugares con regeneración potencial, o sea, los lugares que nosotros creemos que en un periodo de 2-3 décadas podrían llegar a mostrar regeneración natural, ¿sí? No, las cosas, por supuesto, que con estas especies no son rápidas, menos en la lenga. En coigüe es un poquito más rápido, en ciprés más o menos, ¿sí? Pero son los lugares que nosotros decimos, bueno, está dentro de todo relativamente asegurada la regeneración natural. Entonces fíjense que en los bosques de coigüe tenemos grandes zonas donde nosotros esperamos que la vegetación se recupere en forma natural. Mientras que hay algunas áreas que parecería que quemaron en mayor severidad, que generaron como estos núcleos rojos aquí, que decimos, bueno, ahí si no hacemos algo, posiblemente esos coiguales se transformen en matorrales o en cañaverales. Porque sí, las especies que están en el sotobosque de estos bosques sí son rebrotantes. Entonces, ¿cómo se genera un matorral? Se mueren los árboles y rebrotan las rebrotantes, ¿sí? En el bosque están coexistiendo de una forma muy amigable. Pero cuando pasa un fuego, el coigüe no puede volver y la rebrotante se queda, ¿sí? Entonces ese es el sistema que llamamos los estados alternativos, ¿no? Entonces, fíjense que también en el bosque de ciprés y coigüe y ciprés es lo mismo. Fíjense grandes extensiones de lugares en los que podemos quedarnos relativamente tranquilos, siempre y cuando no haya mucho herbívoro, ¿no? Por supuesto. Estos son trayectorias potenciales para ciprés. Fíjense que también tienen algunas, especialmente cerca de los lagos, tienen bastantes posibilidades, mientras que en la zona más al oeste parecería como que están un poquito condenados los cipresales esos, aunque no son tantos. Y finalmente los bosques de lenga. El lengal está mostrando en ladera norte lugares de potencial regeneración bien cerquita del lengal no quemado, es como una bandita de 30 metros de ancho, porque nosotros la definimos así. Y después, más ladera abajo, sí, especialmente en ladera norte aquí, algunos lengales que se pierden y posiblemente se transformen en matorrales, ¿sí? O en cañaverales. Y acá no, acá sí tenemos grandes áreas de regeneración natural y algunos núcleos de alta severidad que también posiblemente se pierdan, como se están perdiendo los de Cholila, que son enormes masas de lenga que ardieron y que no se van a perder. La otra cosa que hay uno tiene en cuenta, hablando un poco de rehabilitación ya, es que en el caso de lenga, por ejemplo, la rehabilitación y la restauración para algunos lugares son absolutamente impensables con la tecnología que estamos utilizando ahora, que es la tecnología de señores con palas y plantines. Fíjense, imagínense esta zona escarpada aquí, este parche que debe tener cientos de hectáreas, en un lugar con una pendiente de, ¿cuánto? 35 grados, 40. Es casi impensable, al menos con la tecnología que tenemos hoy, hacer eso. Siembra aérea, drones, otra cosa, pero no esto. Entonces, acá hay un pequeño resumen de lo que veníamos viendo, ¿no? 8.363 hectáreas, de acuerdo a la clasificación con los sensores remotos. El 73% afectada con las máximas categorías de severidad, pero como decía Tomás, más del 60% del área es probable que se recupere naturalmente, si tenemos en cuenta algunos detalles en algunas zonas, ¿no? Hay que identificar en qué lugares trabajar. Eso es lo que sigue y para eso sirve este insumo, ¿no?
Lo positivo es que Nahuel Huapi tiene un montón de información de base, tiene muchísima cartografía generada. Ustedes tienen muchísima información. Lo bueno va a poder ser, de ahora en más, para poder definir cuáles van a ser esos lugares prioritarios y esto. Podemos ir a El Lengal, ese parche que estaba todo rojo, pero con una pendiente así, como decía Tomás, hacer algo ahí. Bueno, entonces mezclar este insumo con otras capas, ¿no? Las capas de uso público, las capas de dónde está la actividad de los pobladores, dónde están los baguales, dónde está la actividad del turismo, de dónde se saca madera, de dónde se saca leña, de dónde se debería sacar, ¿no? Me estoy yendo fuera de lo que está listado acá, pero es como un resumen general de lo que hacia dónde hay que discutir, ¿no? Estas áreas de esto es foto de lenga tuya, de un lengal, ¿no? Cómo quedó afectado, este es uno de los sectores. Y esto es una foto que sacamos. ¿Eso es en la Huella Andina? Sí, caminando por la zona de Huella Andina, y eso lo caminamos a principios de febrero. Es un punto clave al momento de tomar la decisión y de hacer el diseño de qué es lo que se va a hacer. Hacerlo también en conjunto con la gente del lugar, eso es súper importante, que formen parte del proceso, elegir cuáles son los sectores que realmente es factible hacerlo, ¿no? Para que ese acuerdo perdure en el tiempo y sea lógico para ambas partes, ¿no? Con respecto a las plantas exóticas, ¿no? En esta misma caminata que hicimos por la Huella Andina en febrero, las rosas mosquetas tenían unos brotes nuevos de más de 30 centímetros, ¿no? En lugares que se habían quemado con severidad alta hace un mes. Entonces, tenemos plantas exóticas ya instauradas, tenemos los animales que las dispersan también, y tenemos áreas donde se trabajó también, ¿no? Acá dice, en los parches dominados por especies rebrotantes, que se van a recuperar rápidamente porque tienen esa dinámica, están preparadas, digamos, son resilientes, no usar restauración activa ahí, ¿no? Como no vayamos a plantar donde ya se va, no plantemos coñires, sería, no pongamos porque va a rebrotar solo. No es algo a lo que vamos a poder escapar, es algo que es parte de una dinámica. Lo que tenemos que entender, y es a lo que nos dedicamos, es primero si podemos hacer algo para controlarlos o manejarlos de cierto modo, cosa que nos parece como un gran desafío. Las especies tienen sus adaptaciones al fuego, tienen sus formas de regenerar. Estamos viviendo tiempos de cambios muy fuertes desde el punto de vista climático, y tenemos que estar preparados para los escenarios que nos esperan climáticos futuros, que no son muy alentadores desde el punto de vista de la propensión a quemarse de los combustibles. Pero sabemos que cada incendio quema diferente. En este caso hemos encontrado que casi la mitad del incendio quemó en una situación que le permite su regeneración. De modo que tenemos que realmente hacer esfuerzos para poder empezar a manejar el sistema vegetación-fuego y minimizar los impactos negativos de estos incendios, y especialmente bajo las condiciones futuras que nos esperan, ¿no? El cambio climático, el aumento de la temperatura global, lo que implica eso, que no necesariamente se va a ver cada verano, pero es que puede haber, o que va a haber en las temporadas de incendio, mayor cantidad de días con peligro de incendio más alto, o mayor cantidad de días con peligro alto. Eso significa que no necesariamente que va a haber más incendios, pero sí que los incendios que haya van a ser de mayor dificultad de control. Vinculado con todo lo que hablamos anterior, si nosotros ya sabemos que el incendio no es tan malo para el bosque y que va a suceder y que sucede de una forma, lo que tenemos que pensar como habitantes de una zona propensa a quemarse es que cuando suceda un incendio va a tomar tales características, puede tomar tales características, por lo tanto preparar lo que está en el camino de ese incendio para que se impacte lo menos posible. Si tenemos una ruta, un gasoducto, una casa, una línea de tensión, tenerla preparada de forma tal que cuando llegue el incendio no se destruya completamente o tenga posibilidades de
estar tan dañada ante ese evento. Porque en todo el mundo, y cualquiera que ve televisión, digamos, lo sabe, en todo el mundo en épocas de verano, en todos los ambientes boscosos hay incendios forestales, y es cierto que están ocupando más lugar en las noticias, pero también hay situaciones que se difunden por todo el mundo por lo catastróficas, y son catastróficas porque la población está metida en los sistemas boscosos y en los sistemas que se van a quemar. En algún momento se va a quemar, y si nosotros cada vez vivimos más dentro del bosque, podemos tener cada vez más problemas con los incendios. Entonces, prepararse para eso, pensando en el escenario futuro de cambio climático, digamos, debería ser una tarea que deberían empezar a hacer las instituciones que gestionan territorios donde hay problemática de incendio. Thank you.